Bienvenidos a The Black Box, el canal donde exploramos las profundidades de la inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Hoy vamos a hablar de una investigación fascinante que ha generado un debate importante en el mundo de la inteligencia artificial. Yo me enamoré de la inteligencia. Apple, junto con un equipo de investigadores, ha publicado un estudio que cuestiona si las llamadas modelos de razonamiento avanzado realmente piensan como creemos. El título del documento es La ilusión del pensamiento, y aunque suena provocador, sus conclusiones son aún más impactantes. Vamos a desglosar qué hay detrás de este trabajo, por qué es relevante y qué nos dice sobre los límites actuales de la IA generativa. La historia comienza con los llamados Large Reasoning Models, LRMs, una nueva generación de modelos de lenguaje diseñados específicamente para tareas que requieren razonamiento complejo. Ejemplos de estos modelos incluyen el O1 de OpenAI, el DeepSeek R1 o el Claude 3 Sonnet at7. A diferencia de los modelos tradicionales, estos sistemas generan cadenas de pensamiento detalladas antes de dar una respuesta, como si estuvieran pensando en voz alta. La idea es que esto les permita resolver problemas más difíciles, pero la pregunta clave es, ¿realmente funcionan mejor? Para responder esto, los investigadores diseñaron un entorno controlado basado en rompecabezas algorítmicos. Seleccionaron 4 desafíos clásicos: la torre de Hanoi, el salto de fichas, el cruce del río y el mundo de bloques. Cada uno de estos puzzles permite ajustar la complejidad de forma precisa, lo que facilita estudiar cómo responden los modelos a diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, en la torre de Hanoi, aumentar el número de discos multiplica exponencialmente la cantidad de movimientos necesarios, lo que convierte este problema en un buen candidato para probar límites. Los resultados revelaron 3 regímenes claros. En tareas simples, los modelos tradicionales sin capacidad de pensamiento superan a los LRMs. Esto se debe a que los procesos de razonamiento extra generan ruido innecesario en problemas sencillos, lo que reduce su eficiencia. Sin embargo, cuando la complejidad aumenta moderadamente, los LRMs empiezan a destacar. Por ejemplo, en la torre de Hanoi con 5 o 7 discos, logran resolver el problema con mayor frecuencia que sus contrapartes estándar. Pero aquí viene lo sorprendente. Cuando la dificultad supera cierto umbral, ambos tipos de modelos colapsan por completo. Ni siquiera los LRMs con sus cadenas de pensamiento extendidas pueden mantener un rendimiento aceptable. Un hallazgo aún más curioso es cómo los modelos gestionan su esfuerzo de razonamiento. A medida que la complejidad aumente, inicialmente dedican más tokens, unidades de procesamiento, a pensar, lo cual parece lógico. Sin embargo, al llegar a un punto crítico, reducen abruptamente el número de tokens utilizados, como si reconocieran que no pueden avanzar más. Esto ocurre incluso cuando tienen margen suficiente para seguir generando texto, lo que sugiere una limitación inherente en su capacidad para escalar el razonamiento con la complejidad del problema. Otra observación clave es el fenómeno del sobrepensamiento. En problemas sencillos, los modelos a veces encuentran la solución correcta muy pronto, pero continúan explorando alternativas erróneas, desperdiciando recursos computacionales. En contraste, en problemas moderadamente complejos, necesitan explorar más antes de encontrar la solución. Y en los casos más difíciles, simplemente no llegan a ninguna parte. Esto plantea dudas sobre la eficacia real de sus mecanismos de autocorrección. Pero tal vez lo más preocupante es la incapacidad de los LRMs para ejecutar algoritmos explícitos. En un experimento, los investigadores proporcionaron directamente el código para resolver la torre de Hanoi, esperando que los modelos lo aplicaran mecánicamente. Sin embargo, incluso con esta ayuda, su rendimiento no mejoró significativamente, y el colapso seguía ocurriendo en el mismo punto. Esto indica que el problema no está solo en diseñar estrategias, sino también en ejecutar pasos lógicos de manera consistente. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la IA? Primero, sugiere que los actuales LRMs, por sofisticados que parezcan, no han superado los límites fundamentales de los modelos de lenguaje tradicionales. Su capacidad para razonar sigue siendo frágil y dependiente del contexto. Segundo, destaca la necesidad de entornos de evaluación más controlados y transparentes. Los benchmarks matemáticos habituales, como el Math 500 o el IME, podrían estar contaminados por datos de entrenamiento, mientras que los puzzles algorítmicos ofrecen una forma más limpia
de medir habilidades. Apple, como coautora de este estudio, está reconociendo públicamente estas limitaciones. Esto es interesante porque, hasta ahora, muchas empresas han enfocado sus esfuerzos en destacar los éxitos de sus modelos, no sus fallos. Al hacerlo, Apple no solo contribuye a un debate académico crucial, sino que también posiciona su investigación como más honesta y orientada a largo plazo. En resumen, este estudio nos invita a ser más cautos sobre las capacidades reales de la IA. Los modelos de razonamiento avanzado no son una panacea, y su efectividad depende fuertemente de la complejidad del problema. Aunque han logrado avances notables en tareas medias, siguen fallando en desafíos extremos, y su forma de pensar sigue siendo ineficiente y poco fiable. ¿Qué vendrá después? Probablemente necesitaremos enfoques híbridos que combinen el poder de los modelos de lenguaje con módulos especializados en cálculo exacto o verificación lógica. También es posible que veamos un giro hacia arquitecturas que permitan una planificación más estructurada, en lugar de depender únicamente de cadenas de pensamiento lineales. En resumen, como usuarios y creadores de contenido, debemos recordar que la IA sigue siendo una herramienta, no un sustituto del pensamiento humano. La ilusión del pensamiento. Sí, suena profundo, pero un usuario en X lo desmontó con una pregunta clave. ¿Estamos evaluando a los modelos de razonamiento de forma justa o estamos jugando sucio? El estudio somete a modelos como Claude 3.7 Sonnet o DeepSeek R1 a resolver rompecabezas complejos, como la Torre de Hanoi con 20 discos, todo en un solo prompt. Sin memoria externa, sin interacción, solo un mensaje y una respuesta final. Pero un usuario en X lo llamó directamente. Esto no es un experimento, es un afrontamiento. ¿Por qué? Porque ni los humanos resolveríamos eso sin papel, lápiz o tocar las piezas. Imagina pedirle a alguien que resuelva 2 a la 30, menos 1 millón de movimientos mentalmente. Nadie puede, ni siquiera los modelos, con sus límites de tokens y APIs públicas que Apple probablemente usa. Y aquí viene la ironía. Apple no tiene sus propios modelos de razonamiento. Así que cuando le piden a un TLRM que genere una cadena de pensamiento larguísima para resolver un problema extremo, claro que colapsa. Es como pedirle a un humano que memorice un libro sin equivocarse. Pero la crítica va más allá. ¿Por qué evaluamos a las IAs como si fueran CPUs alucinando cálculos en el espacio latente, en lugar de dejarlas pensar interactivamente? Un ejemplo genial. Hay un repositorio que le da al modelo acceso al estado actual de la Torre de Hanoi y le pide que proponga un movimiento a la vez, como un humano con un tablero físico. Así, el modelo puede planificar, actuar, recibir retroalimentación y repetir. ¿Resultado? Su rendimiento mejora mucho más que en la configuración rígida de Apple, porque los modelos, como nosotros, necesitan herramientas. No son máquinas mágicas, son sistemas que simulan razonamiento hasta cierto punto y luego se atascan sin apoyo. Artificial unintelligence. El documento de Apple también menciona que los modelos fallan en aplicar algoritmos explícitos. Pero, ¿acaso no hacemos lo mismo los humanos? Si te doy el código recursivo para la Torre de Hanoi, no lo ejecutarías mentalmente, lo usarías como guía paso a paso con papel o una computadora. ¿Por qué exigirles a las IAs lo que ni nosotros hacemos solos? En resumen, el estudio de Apple pone a los modelos en una trampa, no en una prueba. Si queremos entender su verdadero potencial, debemos evaluarlos en entornos interactivos, con herramientas y retroalimentación. La inteligencia no es un solo disparo, es iteración, error y colaboración. ¿Qué opinas? ¿Crees que los modelos deberían evaluarse como agentes que actúan en el mundo, no como cajas negras que piensan solas? Deja tus ideas en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete a The Black Box para seguir desafiando límites.